vamos a hablar de la tuberculosis. He traído el buscador diapositivas y demás. Hay muy bonitas que son del Programa Nacional de Tuberculosis. Les voy a pasar. Es una capacitación para los médicos para el servicio rural que hacen en los 3 meses del internado. Así que sí podía copiar las diapositivas y demás, pero la explicación está muy buena. Son videos. Espero que vean para su examen y no sea como la vez pasada, que nadie vio mi video. Ahora en castigo son 2 videos largos. Hay uno más de 1 hora 58 minutos. Está muy lindo, pero no es nacional. Entonces, voy a ver si saco algunas diapositivas y les paso de ahí, porque en los programas no se descubre América, o sea, es con una norma. Los programas tienen normas y las normas se cumplen, no se discuten. El plan C es el chip de lactato fisiológico, no hay más. No le voy a decir, no, yo le voy a dar fisiológico la mitad, después le voy a poner albúmina y después le voy a pasar un glucosalino y después una dextrosa al 10%. No hay. El chip de lactato fisiológico. Neumonía es con amoxicilina, es un programa. Si tienes un cultivo que es resistente, ya recién de acuerdo al cultivo vas a utilizar. Para el tratamiento de la sífilis es penicilina. No, es que tengo miedo a las infecciones. ¿Qué pena? Tengas un árbol. No, o sea, no hay excusa en los tratamientos de los programas. Entonces, el programa de tuberculosis, chicos, es uno de los más completos y mejor organizados del mundo. Cuando yo estaba haciendo la residencia, pues tuve la oportunidad de hacer un diplomado de tuberculosis. Entonces, medio que me lo sé de derecha, izquierda, arriba y abajo, y obviamente que siempre hay que actualizarse por algunos detalles que ha habido ya felizmente estos últimos años. Entonces, el programa de tuberculosis es el mejor organizado, está a nivel nacional, está con personal capacitado, excelentes sueldos para los que quieran trabajar en el programa de tuberculosis y las capacitaciones, es una maravilla. Y si dominas inglés, cualquier rato te mandan a Nueva York para seguir capacitándote con todo pagado. Pues es una maravilla. Entonces, este programa se ha creado a nivel mundial porque la tuberculosis ha sido una enfermedad que ha sido muy complicada al margen de toda la historia humana. Ha traído muchas muertes. Entonces, cuando se ha empezado a descubrir y se ha visto el vacío de Koch, gracias obviamente a Koch, entonces se ha logrado ir mejorando y se ha hecho un programa a nivel mundial. Les digo, el otro video que he encontrado está muy bonito, no es nacional, pero es lo mismo. Con algunos tópicos por el número de pacientes, se podría decir, y algunos medicamentos para los pacientes que tienen VIH, que en el programa de VIH de Bolivia no tenemos. Esa es la diferencia básica, porque después del resto es lo mismo. Lo que significa que todos tienen que manejar el programa de tuberculosis independientemente de dónde estén. Este programa de tuberculosis tiene personal capacitado en absolutamente todos los centros de salud. Por más que sea un puesto de salud con una enfermera auxiliar, la enfermera auxiliar ha sido capacitada para el programa de tuberculosis. Cuando está un médico en primer nivel, que solamente hay un médico y una licenciada, pareciera que no hay la referencia al programa porque es el mismo médico. Cuando ya es en segundo nivel, ya se nota que estamos refiriendo a nuestro paciente al programa. Porque yo soy pediatra y si tengo un paciente con tuberculosis, yo no lo voy a tratar. Tengo que referir al programa. Y como mi centro tiene varios médicos, hay un médico exclusivo que maneja tuberculosis. Entonces yo vaya donde la doctora García para que coordinen con el programa. En el primer nivel solo hay un médico. Entonces no se nota mucho la referencia, porque como eres el único médico, haces la consulta y manejas todos los programas. A lo sumo tendrías que decir, señor, entonces le voy a referir al programa.
Y dirás, buenos días, soy el programa. Esa es la misma persona, ¿no? No se nota mucho la referencia, pero se hace referencia, se tiene que decir, se refiere al programa de tuberculosis. Que coincida la misma persona y ánimo datos, ¿no? Ahora, si hubiera dos médicos, uno en la mañana y uno en la tarde, entonces se coordina y se dice, ya vos te vas a hacer cargo de tuberculosis, diarreas, iras y sífilis. Ya vos te vas a hacer de VIH, entonces vengan con el médico de la tarde, que es el encargado del programa de tuberculosis, por decirte eso. Pero si es un solo médico, eres tú mismo, ¿listo? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad cosmopolita, que significa que hay en todo el mundo. Cualquier parte del mundo puede haber tuberculosis. Es infecto contagioso, se contagia a través de las gotitas de flujo, entonces es infecciosa y contagiosa. Es mortal, cuando no se hace tratamiento, el paciente muere. En los países que manejan el programa, una muerte por tuberculosis es una tragedia para el centro de salud que estaba manejando ese paciente. Auditoría hasta debajo de las piedras te van a hacer, ¿no? Porque vamos a ver que el diagnóstico es gratuito y el tratamiento es supervisado. ¿Qué significa? Que si un paciente tiene tuberculosis, desde ese momento que se le diagnostica, hay un personal que está sobre y no te duele la cabeza, y cómo has estado, y ahora te toca besarte, y ahora cómo estás, y dónde vas a viajar, y tengo que hacer esto, y te toca tu laboratorio. Estamos sobre cada paciente un personal de salud. Entonces, que se muera uno de tus pacientes, no, te matan a vos más. Entonces, la mortalidad ha disminuido porque se ha creado el sistema DOTS. El sistema DOTS es el programa o la característica de que es un tratamiento altamente supervisado. ¿Y por qué se ha creado eso? Porque la OMS hace muchos años hizo una proyección en salud por el año 1978, más o menos 75, habrá hecho esta declaración, que el año 2000 íbamos a estar cero de tuberculosis a nivel mundial, porque ya se tenía tratamiento y el personal capacitado en todo el mundo. Pero en 1980 ha aparecido nuestro amigo VIH. Y nuestro amigo VIH, en vez de bajar la mortalidad de tuberculosis, le ha dado un pico, pero así tipo cohete. Entonces ahí se ha buscado una estrategia epidemiológica, que es el DOTS. Es el tratamiento antituberculoso altamente supervisado por personal de salud. Entonces, esta estrategia hace que un personal esté exclusivamente capacitado y haga seguimiento a los pacientes con tuberculosis. En todos los centros de salud van a encontrar un letrerito que es tuberculosis y en la puertita tiene que decir DOTS. Aunque no es un ambiente grande y le hayan dado un bañito que no utilizan para que ahí estén las cosas de tuberculosis, en ese cuartito tiene que decir DOTS, tuberculosis, y tiene que haber un personal designado para hacer las fichas epidemiológicas, para hacerle tomar los medicamentos. Tiene que tener su balanza, tiene que tener su archivo, tiene que tener folletería, tiene que tener sus recetas, hasta su jarrita con agüita de canela tiene que haber en ese pedacito del hospital. En algunos hospitales que tienen mucha afluencia de pacientes tuberculosos, tal vez tengan un consultorio más o menos. Por ejemplo, destacaba que tiene un espacio muy bonito para tuberculosis. No sé hace tiempo que no voy a destacar, pero hace unos 2 años tenían un consultorio bien bonito para tuberculosis. Entonces ahí está una enfermera o una licenciada, muy rara vez un médico, pero está ahí 24/7 para manejar solo pacientes de tuberculosis. Obviamente, como es Bolivia y no tenemos personal, la enfermera que está para tuberculosis, el director dice, no, yo no puedo perder mi personal para que esté solo con el programa, así que te vas a ocupar de la farmacia y te vas a ocupar de atender las fichas y vas a tomar 5 hospitales y las hacen hacer otras actividades que no corresponden a tuberculosis. Pero bueno, esto es la necesidad de personal. Entonces, la definición de tuberculosis es una enfermedad cosmopolita, infectocontagiosa, crónica, mortal si no se hace el tratamiento, donde el diagnóstico y tratamiento es de forma gratuita en todo el territorio boliviano. Esta enfermedad básicamente es prevenible con la vacuna de la BCG en sus formas graves, la TB miliar y la TB meningia. Cuando hemos hablado del PAI, hemos visto que la BCG nos protege de la TB miliar y meningia hasta los 15 años.
realmente la vacuna actúa muy bien y que nos protege de esas dos complicaciones de una tuberculosis. Después de los 15 años es como la vacuna estuviera ya en decadencia porque no tiene mucha memoria y el paciente ya puede tener tuberculosis, pero muy rara vez hay meningitis biliar. Cuando hay un meningitis biliar o una osteoarticular, cuando el paciente está ahora en coinfección con el VIH. El programa de VIH es el más pobre de Bolivia. Nos regalan los retrovirales, no tenemos personal, no tenemos capacitación, no tenemos datos, no tenemos nada de nada. Entonces, y de paso, VIH y tuberculosis se han empezado a unir. Entonces, vamos de la manito jalándole al programa de VIH para que nuestros pacientes de tuberculosis no tengan VIH y no nos demos cuenta y nuestro paciente se muere. Por eso es que cualquier paciente que se está sospechando o que se confirma tuberculosis, sí o sí se tiene que hacer la prueba rápida de VIH. Es parte del protocolo. ¿Cómo se llama? Si estás con tuberculosis, sí. ¿Y tu prueba rápida de VIH? Así. Primero, segunda pregunta tiene que ser. Y si no tiene que hacer rápidamente la prueba de VIH, porque de eso va a depender el tiempo de tratamiento. Nosotros hacemos como médicos generales especialistas la captación del paciente, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento hasta su alta, aquí es médicos generales más especialistas, y esto va a ser el programa. Entonces, nosotros no vamos a hacer un tratamiento de tuberculosis jamás, a no ser que trabajes en el programa. Pero si no, nadie hace tratamiento. Como es altamente supervisado, los medicamentos están catalogados como controlados. Nadie va a ir a la farmacia y va a decir, disculpe, ven a mi Isoniazida, por favor, 3 tabletitas y un etambutol más. No hay, ni con receta. Pasa, ni con receta. Están altamente controlados. La rifampicina en el Perú sí la venden por el problema de lepra, principalmente en la zona norte, la selvática que dice que tienen rifampicina por la lepra. Entonces, ahí es el único lugar. Inclusive nosotros teníamos rifampicina en spray, buenísimo para las heridas, curaciones de quemaduras, excelente. Básicamente la rifampicina que tenemos en el medio, en algún centro, es el contrabando. Bolivia no importa legalmente la rifampicina porque tenemos nosotros muchos pacientes tuberculosos. Y dice la literatura que aunque sea en spray, nos puede provocar resistencia en algunos pacientes. Entonces no tenemos rifampicina legal ni siquiera en spray. ¿De qué hay a la venta? Bolivia. Eso ya es Bolivia. Entonces hay que considerar esa parte. Entonces vamos a ver cómo un paciente va a entrar en contacto con la tuberculosis. Esta patología es frecuente, nos podemos contagiar en cualquier lado. Hay sectores de mayor concentración basilar, se podría decir, o zonas endémicas, como en el altiplano, las zonas de las minas, los trabajadores que entran al interior mina por las condiciones de oxígeno, alimentación y todo lo que conlleva su trabajo son frecuentemente pacientes con tuberculosis. Los que van al Chapare a pisar coca y los que van a los cañaverales en Santa Cruz a recoger la caña de azúcar, el tipo de alimentación, condiciones y demás hace que ellos estén con muy bajo peso y tienen mayor propensión, están con mayor predisposición a un contagio de la tuberculosis. Evidentemente, para que uno se contagie tiene que tener un contacto. Esto nosotros con el COVID todos hemos aprendido, ¿no ven? Si no tienes una distancia de seguridad, entonces el paciente te puede contagiar.
Entonces vamos a tener el contacto directo y va a depender también mucho de la cantidad de bacilos que tenga este paciente y la inmunidad de este paciente. No solamente es que te tose un tuberculoso. El otro día teníamos un paciente con sospecha de tuberculosis y le mando a mi alumno de ustedes que vaya a hacerle la evolución. Entonces va a hacer la evolución todo y había tosido. Si ese paciente está con tuberculosis, y se asusta, ¿no? Doctora, me ha tosido. No manches, has comido, estás bien de peso. No te va a pasar nada, o sea, no es para tanto, ¿no? Felizmente ha salido negativo. Al día siguiente nos ha salido su laboratorio negativo y le digo, ha salido negativo. Gracias. Entonces, un solo contacto es poco. Obviamente nosotros como personal de salud tenemos mayor probabilidad de tener contacto con pacientes tuberculosos. En neumología, de 10 pacientes que teníamos en Oruro, 9 eran con tuberculosis positivas o hasta 11. Entonces, como 11 se han atendido a 10 pacientes, sus hijitos que no tenían consulta y se los consideraban tuberculosos. Entonces, es una enfermedad muy importante en Bolivia por la pobreza que se tiene todavía en nuestro medio, porque afecta principalmente a los niveles socioeconómicos más bajos y más deprimidos. Pacientes con desnutrición, con patologías de base, diabetes, VIH, hipertensión, desnutrición son los que tienen mayor predisposición para un contacto. ¿Cómo se van a contagiar? Pues va a ser también por las gotitas de fluye que van a respirar los pacientes y que este paciente tiene que tener una buena carga bacteriana. Este paciente está también inmunodeprimido para que pueda contagiar. El bacilo del Koch tiene un periodo de incubación largo, puede llegar hasta un año, de 6 meses a un año. O sea, no es que te tos hoy día y mañana ya vas a estar con tuberculosis, no. Es una réplica lenta que tiene el bacilo y por lo tanto tarda mucho en darnos sintomatología de la enfermedad. Por eso cuando un médico está con tuberculosis, hace 6 meses que estaba rotándose, ¿no? Y te tienes que acordar. Uno de la calle pues va a ser un poco más difícil que se acuerde dónde estaba hace 6 meses tosiendo con algún paciente sospechoso. Pero nosotros digamos que tenemos que tener en cuenta que va de 6 meses hasta un año inclusive en la sintomatología. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando nosotros como médicos tenemos un paciente con tuberculosis. Cuando en la consulta encontremos lo que se denomina un sintomático respiratorio. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber como médicos es diagnosticar, diferenciar, encontrar, buscar un sintomático respiratorio. ¿A qué se define sintomático respiratorio? Aquella persona que tose por más de 15 días, que a pesar de haber recibido tratamiento que no sea con quinolonas, o sea, ciprofloxacina, por ejemplo, no remite su sintomatología. Paciente con tos por más de 15 días, que a pesar de haber hecho tratamiento que no sea quinolonas, persiste la sintomatología. A esto le vamos a aumentar que además tenga temperatura, fiebre elevada, haya diaforesis, sudoración, pero no una sudoración como la mía que es coloquiable porque me está haciendo calor, ¿no es cierto? Un poquitito. No, es una diaforesis profusa. ¿Qué significa eso? Que moja la almohada. Va a mojar la almohada y va a tener que cambiar la funda o cambiar de almohada durante la noche. Ya hay procesos un poco crónicos donde el paciente no ha acudido a la consulta, vamos a añadir la belleza física. ¿Cuál es la belleza física? Como el paciente está con una infección bacteriana, ¿qué comen las bacterias? Azúcar, se alimentan de azúcar, siempre. Entonces el paciente va consumiéndose y va perdiendo peso. En uno de los videos estaba por anular, pero sí tienes razón para que entiendan cómo se manejan las tabletas. Pero yo jamás he encontrado un paciente tuberculoso que tenga, no sé, 20, 30 o 40 años con 60 de kilo, imposible. Están 45, 38, 42 de peso una persona adulta. Porque como es una enfermedad crónica, se va consumiendo el paciente. Entonces, al empezar a bajar de peso, va a disminuir los tejidos grasos que no son importantes, como cuáles, las bolitas de Bichar, esas que se hacen operar las chicas, y quedan, ¿no ves eso? Las bolitas de Bichar, ¿no es cierto?
Entonces el paciente pierde las bolitas de Bichat y parece que los malares estuvieran sobresalidos. Pierden el tejido celular retroauricular, por lo tanto los ojos se hunden. O sea, tenemos tejido celular, pero como desaparece, pareciera que los ojos estuvieran más hundidos y que las pestañas estuvieran más grandes. Entonces, esa es la belleza física, ojos hundidos con pestañas más grandes y la cara bastante esbelta, sin chectomía. No gastan ellos en cirugía, solo se contagian de tuberculosis. Entonces, tienen esa belleza física y obviamente los relieves óseos, que las chicas hasta ya saben maquillarse, ¿no ves? Sus clavículas y demás, los chicos sus cuadraditos, a veces se maquillan ahora. Claro, no estás viendo la gran batalla y hay un reído cuando uno de los chicos así, ese no tiene músculos, ese está maquillado, ¿no ves? Entonces, ellos pierden mucho tejido celular subcutal y van a tener las costillas visibles, el tórax estrecho, van a tener diaforesis, van a tener una tos y va a ser productiva. Esta tos va a ser productiva cuando el paciente ya está muy complicado y que esa caverna que está formada en el pulmón está empezando a expectorar vacilos y está ahí altamente contagioso. Entonces, nuestra obligación es buscar un sintomático respiratorio para poder inmediatamente hacer el protocolo de tuberculosis. ¿En qué consiste el protocolo de tuberculosis? Paciente sintomático respiratorio en ese momento. No es que hagas la orden y le digas mañana vuelva. En ese momento le haces el suplir. Eso es fácil. No le vas a decir, va a volver mañana al laboratorio. Ahí estarías perdiendo. Hay un riesgo de pérdida de contacto. Porque no sabes si el paciente va a volver o no va a volver con el laboratorio. Entonces, ese es el laboratorio para vaciloscopía. Y este cachito, la enfermería va a conseguir el vasito así, escopa. Y el laboratorio te va a recibir. Y al día siguiente tiene que venir a dejar su segunda muestra en las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? Que estén ayunas sin lavarse los dientes. Y que sea la primera expectoración mucosa, no salivar, mucosa, para que pueda ser llevada al laboratorio. Antes del 2017 teníamos un protocolo de atención donde nos decían 3 muestras de vaciloscopía. Ahora solamente ya hay 2 muestras de vaciloscopía. Ha habido relativamente cambios interesantes. Antes, cuando el paciente era resistente, nuestro tratamiento de 6 meses, con los mismos medicamentos nos hacían hacer 8 meses. Pero si es resistente, ¿para qué le vas a seguir dando? ¿No ven? Sabemos que no va a funcionar y nos seguían haciendo dar 8 meses. Ahora felizmente ha cambiado eso y también la vaciloscopía se ha reducido a 2 porque ya en Bolivia ha llegado una prueba muy buena, muy rápida, que es el Gene Expert, que con eso nos va a confirmar el diagnóstico y hasta nos va a decir si eso no es resistente a la rifampicina. Entonces, inmediatamente que tenemos un paciente sintomático respiratorio, que aparte ha perdido peso, que aparte está con diaforesis, que aparte ha empezado a tener expectoraciones y que se siente más debilitado, inmediatamente vamos a hacer el laboratorio vaciloscopía seriada de 2 muestras. La técnica para la vaciloscopía es súper sencilla. Digo súper sencilla porque en mis tiempos no había personal, ¿no ven? Ahora todavía no, pero en ese tiempo era peor. Que cuando estábamos en neumología nos mandaban al laboratorio de tuberculosis a nosotros procesar las placas. Entonces, al modelo de histología nosotros teníamos que teñir un tiempo, lavar, otra vez volver a poner al otro contraste y preparábamos las placas para que el otro médico revise y cuente cuántos vacilos hay en cada placa. Entonces, el procedimiento no es largo. En una tarde despachábamos 50, 100, 150 placas. Pero la cosa es que ¿quién lee 150 placas? Entonces te tarda de 10 a 15 días. ¿Quieres reír? Si quieres te puedo decir. Entonces tarda mucho, tardamos hasta 15 días. Con el Gene Expert yo estaba feliz, porque el procedimiento te tarda 15 minutos. Pero por la cantidad estamos tardando una semana. Porque tenemos mucho paciente con sospecha de tuberculosis. Entonces, una vez que el paciente llega con su diagnóstico de tuberculosis, ya tengo el examen clínico, antecedentes, ya tengo el laboratorio, puedo pedir una radiografía de tórax más. Si ya tengo estos 3 puntos positivos,
Inmediatamente hago la hoja epidemiológica y ¿qué voy a hacer? Voy a referir al programa. Y listo, ahí termina nuestro trabajo de tuberculosis. Cuando estemos para el PAI, les reviso que su garganta esté bien, está rosadito, está sanito. Favor vacunar, pentapolio, rotavirus, neumococo, diagnóstico sano. Y ella se va con esa hojita que sería mi hoja epidemiológica, voy a referir al programa del PAI. Nosotros necesitamos tener clínica, radiología y mejor si es un laboratorio positivo, confirmando el diagnóstico para hacer nuestra hoja epidemiológica y referimos al programa de tuberculosis. Listo, ahí terminó nuestra función. En el programa de tuberculosis van a ver su hoja epidemiológica, dirección, peso, cuántos perros tiene, con quién vive y demás. Y van a hacer la pesquisa primero en el hogar, qué otro familiar podría estar con tuberculosis. Si hay menores de 5 años, vamos a hacer una quimioprofilaxis. Si hay algún paciente familiar sospechoso de VIH, hacemos la prueba de VIH para hacer el quimioprofilaxis. Y si todo está bien, todo está negativo, nos ocupamos exclusivamente solo del paciente y empezamos a hacer el tratamiento. Bueno, los del programa empiezan a hacer el tratamiento altamente observado. ¿Qué días trabaja? Yo todas las mañanas. Perfecto, entonces vamos a esperar en las tardes. ¿A qué hora puede venir en las tardes? ¿A qué hora irías? A las 2 de la tarde. Perfecto, entonces a las 2 tiene que venir el paciente 35. No llega hasta las 4. La enfermera tiene que correr a su casa y decirle, disculpe, tenía que tomar sus tabletas hoy día, no han tomado, se lo he traído. Toma. Allá. Por favor, no se falta mañana. Entonces es altamente supervisado. No es que agarres y le dices, ya, y mañana no va a poder, ya, aquí está, entonces tome mañana y me avisa cuando le falten las tabletas. Jamás se hace eso. Una enfermera ha dicho eso. El paciente tiene una reacción alérgica y ha llegado mal. Dice, ¿qué pasó? Sí, está tratando con tuberculosis mi hijo. Y la enfermera nos da para cada semana el tratamiento y le he dicho que estaba mal y me ha dicho que siga tomando. El otro con su Steven Johnson, está a punto de morir. ¿Qué enfermeras y qué centros de salud? ¿Qué han hecho? Le han reportado los trabajos. Fuera. Incumplimiento de deberes. Por haberle dado el tratamiento de una semana de tuberculosis al paciente. Porque era en la Riachuela y era un poco lejos y a la enfermera le daba flojera caminar. Listo, chao, perdió su trabajo. Así se controla en el programa de tuberculosis. No puedes darle para 2 días el tratamiento. Vos tienes que meta las tabletas, que tome y se siente que quedas tranquilo. No va al centro de salud, tienes que correr. Como la enfermera está haciendo otras cosas, ¿quién cree que van a correr? Los internos. Los internos van a correr a las casas de los pacientes para que vean que están haciendo tratamiento. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Entonces nuestra función como médicos, por más especialistas que sean, por más neumólogo que sea, si no trabaja en el programa, tiene que hacer su hoja de referencia y el programa se hace cargo de eso. Ahora, vamos a hablar sobre la primoinfección. La primoinfección, como su nombre lo indica, es el primer contacto con el bacilo de Koch. Muchos pacientes van a tener esto, pero va a ser más controlado. Para esto vamos a recordar nuestro PAI, que tenemos a la vacuna de la BCG. ¿A qué edad se coloca la vacuna de la BCG? A los recién nacidos que tengan un peso mayor a 2.500 y que no haya sospecha de que tengan VIH, ¿no ven? Que no sean hijos de madres portadoras de VIH. Si son portadores o las mamás son sospechosas o son VIH positiva, al niño no se le vacuna hasta que dé negativo para VIH el niño, si es que la madre ha cumplido todo el tratamiento. Por eso es importante que la BCG sea lo antes posible, porque como en todo nuestro ambiente, en todo Bolivia tenemos bastante tuberculosis, el hecho de que los padres al recién nacidito, de repente su abuelito está con tuberculosis,
Por eso es que muchos centros de salud y muchos hospitales de tercer nivel, antes de que se dé alta al niño, ya le vacunan con BCG. Va la enfermera cada día a todos los recién nacidos, ¿te van a dar alta? ¿Te van a dar alta? Y a toditos les vacunan. ¿Para qué? Para garantizar de que no hayan entrado en contacto con otro bacilo. Lo mismo que el VPH, ¿no es cierto? Las mujeres tienen que no tener índice de actividad sexual y por eso se vacunaban a los 15. Ya nos hemos dado cuenta que desde los 13 ya tenían vida sexual y hemos bajado a 10 años. Entonces tenemos que garantizar de que no haya entrado en contacto el paciente con el bacilo de Koch, que es gram negativo. Entonces, cuando le vacunamos al paciente, va a ser una dosis de bacilos atenuados, así de los borrachitos, que entra, pero nuestro organismo tiene que reaccionar. Entonces reacciona antígeno anticuerpo y va a haber un primer contacto y se va a formar un primer nódulo por el complejo de Gond, un blanquito. Y ahí me está diciendo que ha sido vacunado y que la vacuna ha reaccionado y el organismo ha reaccionado favorablemente a la vacuna y se ha formado un complejo de Gond, que es la captura de los bacilos y que el organismo ha calcificado a nivel pulmonar y tengo una pequeña calcificación normal gracias a la vacuna de la BCG en todos los recién nacidos. La vacuna de la BCG, si ustedes se acuerdan, después de la aplicación tarda de 2 a 3 semanas en hacerse su vesícula, ampolla, úlcera y costra. Entonces, más o menos en ese tiempo, el paciente también radiológicamente está haciendo este complejo de Gond. ¿Qué significa? Que si tu paciente le ves la cicatriz de la BCG, normalmente vas a encontrar una calcificación radiológica para verificar o demostrar que ha tenido contacto con el bacilo de Koch, pero que su organismo lo ha calcificado. Si después el paciente vuelve a tener otro contacto, si es menor de 15 años, probablemente no haga una tuberculosis normal. Pero si tiene 25 años, ir a pisar coca, está vendiendo droga, no come, no sé qué, entonces hay mayor riesgo de que el paciente sí tenga una tuberculosis. Va a tener fiebre, sistemático respiratorio, no le van a diagnosticar y cuando llegue y esté con toda esa característica, vamos a pedirle una radiografía de tórax. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Aproximadamente aquí está nuestra clavícula. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una caverna. La región más frecuente para ver una caverna es en la región infraclavicular derecha. Infraclavicular derecha tiene que estar más o menos semejante a un huevito de codorniz. Imagínense un huevito de codorniz que está por debajo de la clavícula. Y una imagen así de condensación bien redondita, con bordes bien nítidos, van a encontrar si tiene una caverna. Si está así, totalmente blanquecino, si está redondita y no tiene líquido ni aire por dentro, entonces van a encontrar como una zona blanquecina. Ahí el paciente no es bacilífero positivo, que significa que por más que tosa no está botando todavía los bacilos, porque los bacilos se están multiplicando lentamente. Los bacilos se están multiplicando lentamente, pero va a llegar a un límite que es como un absceso. Va a llegar a un límite tanto de bacilos que ¿qué va a pasar con esa caverna? Va a reventar. Va a entrar en contacto con los bronquios y va a salir. Entonces, en el momento que se abre la caverna, los bacilos van a encontrar un bronquio y los bacilos van a empezar a salir. Entonces ahí, ¿qué voy a tener? Baciloscopía positiva. El paciente está contagioso en su máxima potencia de contagio cuando la caverna se ha abierto y empieza a toser y te baña con bacilos positivos, vivitos y colera. Ahí es cuando el paciente tiene que estar utilizando barbijo.
no para su bioseguridad, sino para el resto de su familia y del mundo, para no contagiar. Entonces aquí el paciente va a tener unas flemas espesas, blanquecinas, amarillentas, pero recontra espesas, recontra espesas. Entonces ahí ya vamos a ver además una imagen hidroaérea. ¿Por qué? Porque va a entrar aire y abajo va a estar todavía los vacilos. Entonces vamos a tener una mitad blanquecina, el borde, no sé si lo veríamos más grande, va a ser así,